Fue ministro de Salud de la Nación durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El escenario era absolutamente diferente. Hoy, en pandemia, con un virus, circulación comunitaria, un sistema sanitario en permanente tensión, le toca administrar el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hoy en Contame desde casa nos visita Daniel Goyán. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Bueno, bienvenido al canal de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, preocupados, cuidándonos, pero bueno, en principio queremos saber cómo está la provincia de Buenos Aires, cómo está el sistema sanitario. El tema es el excluyente, el que nos tiene preocupados a todos, que es la pandemia. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene por estos días algunos cambios, algunas modificaciones que eran totalmente previsibles sobre la situación epidemiológica, ¿no es cierto? Es decir, nos encontramos con un AMBA, con una gran cantidad de casos diarios, pero con un tiempo de duplicación bastante largo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos, pero la curva no crece en forma muy empinada, la curva de contagios. Pero son muchos casos, con lo cual todos los días hay que lidiar con promedios diarios de 5.000 casos, 5.300 casos, situación que empezó a darse en la semana epidemiológica 35, que es la semana anterior a esta, porque hasta la semana 34 ese famoso amesetamiento del cual se habló tanto fue bastante manifiesto, es decir, los casos no subían a mucha velocidad, se estiró mucho el tiempo de duplicación, y nosotros lo vimos en el uso de las camas hospitalarias, porque también nos representó un descenso incluso de los casos de COVID que se habían producido en los últimos días de la semana epidemiológica 34. Es decir, veíamos un amesetamiento que desde el lunes anterior a no ayer, el anterior, comenzó a revertirse y nuevamente empezamos a tener un crecimiento más acelerado, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, incluido la zona AMBA, incluido La Plata, ¿no es cierto? Y sus Berizo, Ensenada, el Gran La Plata. Así que vimos esa situación. Pero además, lo que empezamos a ver es cómo se fue extendiendo la enfermedad, como era previsible, digo, porque veníamos observando que el interior de la provincia de Buenos Aires cada vez tenía más municipios con mayor cantidad de casos, más brotes, que esos brotes costaba cada vez más apagar esos focos, incluso en ciudades del medio de la Pampa, húmeda, que resultan más fáciles de controlar porque uno cierra y controla muy bien los accesos. Pero decíamos que las ciudades de mayor cantidad de habitantes, y sobre todo aquellas que tienen actividad portuaria, como puede ser Mar del Plata, el partido General Pueyrredón, ¿no es cierto?, o la ciudad de Bahía Blanca, etc., ahí podíamos tener problemas, y algunas otras ciudades con mayor cantidad de población del interior de la provincia. Y es lo que está sucediendo, y se manifiesta claramente con que tenemos una extensión en el territorio de municipios que cada vez pasan a fases más duras en cuanto a movilidad. Ya tenemos 60 y pico de municipios hoy en fase 4, son 30 y algo los que quedan en fase 5, y luego tenemos que se han agregado a fase 3, fases más duras como es el AMBA, 5 municipios más que ya son del interior. Entonces, tenemos una realidad que era previsible, porque esto además lo estamos viendo en el conjunto nacional, cómo va filtrando casos, y el problema es cómo responde el sistema sanitario. Bueno, si nosotros tuviéramos la misma cantidad de camas de antes de la pandemia, a las que teníamos en diciembre
o en enero de este año, camas de terapia intensiva, hoy tendríamos desde el 1 de julio el sistema completamente saturado y hubiese pasado lo que vimos en tantos otros países. Doctor, hoy escuchaba al doctor Riera, al director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, y él remarcaba un dato que probablemente no mucha gente sepa, que al principio de la pandemia, en marzo aproximadamente, había alrededor de 470 camas de terapia intensiva y se pasó a 1.200. Ahora, esos son las camas provinciales de terapia intensiva, claro, de hospitales provinciales. Si le sumamos las camas municipales, de hospitales municipales de la provincia de Buenos Aires y de los nacionales que están en territorio de la provincia de Buenos Aires, el total de camas inicial del sector público era 883, y hoy estamos en más de 2.000. Ahora, ¿qué pasa con el personal? Porque uno supone que una cama de terapia intensiva para nada es lo mismo que una cama de terapia intermedia o una sala común. Digo, habrá terapistas, aquellos que son especialistas en terapia intensiva, pero otro personal capacitado. Digo, ¿cómo se está trabajando con esto? Con los recursos humanos, ¿no? Claro, uno de los problemas más serios que nosotros encontramos era que en la Argentina tenemos en total 1.900 médicos de terapia intensiva como terapistas, con lo cual pusimos en marcha una serie de acciones para acomodar el sistema a una situación de crisis. Esto con la inestimable colaboración de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que nos permitió ampliar la capacidad operativa de un grupo de terapia que está compuesto por médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, y que nos permitió incorporar a otros especialistas para ampliar la capacidad operativa de ese equipo. Siempre bajo la supervisión de un médico terapista, pero con una sobrecarga muy fuerte de trabajo, pero acompañados por neumonólogos, acompañados por kinesiólogos, acompañados por médicos residentes de terapia intensiva de primero, segundo, tercer, cuarto año, que ya fueron incorporados, acompañando, por supuesto, al médico terapista, pero guiados por él, dirigidos por él, pero que permite aumentar la cantidad de pacientes que tiene a cargo en la unidad de terapia intensiva cada médico. También incorporamos a pediatras intensivistas que están acostumbrados a trabajar con chicos hasta 16, 17, 18 años, y también bajo la supervisión de un terapista de adultos logramos mejorar toda la capacidad operativa. Pero es la limitación más fuerte que tenemos, y se hace sobre la base de un desgaste psíquico y físico tremendo de ese personal que realmente están haciendo un esfuerzo descomunal para sostener todo. ¿Tiene la sensación, doctor, que esto muchas veces no está bien percibido por la sociedad cuando se piden aberturas? Digo, uno ve que hay manifestaciones, hay hasta movimientos anticuarentena. ¿Ustedes tienen esa sensación? Sí, yo diría que es más que una sensación, es un dato bastante objetivable, y lo manifiestan claramente los trabajadores de la salud que están en la primera línea de contacto en la lucha contra el coronavirus todos los días de su vida, con el riesgo que implica, además para su salud, para la de su familia, etcétera, etcétera, y sienten como una cierta incomprensión por parte de un sector que es minoritario de la sociedad, pero que realmente hasta molesta que sea así, molesta que, nos decían ellos, salimos de la guardia exhaustos y vemos por ahí gente que no está cumpliendo con las normas y todas estas manifestaciones, dicen, siempre nos dicen, nos gustaría que vinieran un rato a ver lo que implica estar con todos esos equipos, la dermatitis que producen en las manos, en las caras, que hay que trabajar con las antiparras y las máscaras que se empañan, rotar pacientes 4 o 6 veces por día en las terapias, pacientes que a veces pesan 90, 80, 100 kilos, entre 4 o 6 personas, pero no es un paciente, hay 20 camas y hay que hacerlo con los 20. Es un
Es un descomunal esfuerzo que están haciendo y obviamente que molesta mucho que haya gente que no pueda llegar a ver lo que otros argentinos están haciendo para cuidarle la salud a todos, para cuidarnos la salud de todos. Esto, doctor, además, en un escenario no cuando asumieron, sino cuando empezó la pandemia, donde el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires está sumamente debilitado. Digo, no nos olvidamos los bonaerenses y los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, aquella frase de Vidal, de la gobernadora, de, bueno, que no se iban a abrir más hospitales, que eran hospitales vacíos. Digo, ¿cómo se recibió el sistema sanitario al margen de la pandemia, que es una catástrofe, ¿no? Sí, los hospitales que están en construcción generalmente están vacíos hasta que se terminan y ya estaban prácticamente listos en un 95, 70, 80% según cada caso, y no eran hospitales que se estaban abriendo por cuestiones caprichosas, era porque había un déficit de camas tremendo en determinados distritos. El más destacado en ese sentido es La Matanza, tenía una cantidad de camas por habitante 16 veces menor que la de la Ciudad de Buenos Aires, y una inequidad absoluta. Por eso se abrieron estos hospitales que estaban estratégicamente ubicados para dar cuenta de un déficit crónico en la provincia de Buenos Aires que hacía décadas que no construía hospitales. Entonces, la verdad que es inexplicable, pero así encontramos el sistema sanitario, digamos, desfuncionalizado, desjerarquizado, desmotivado. La verdad que encontramos coberturas de vacunas incompletas. Cuando asumimos estaba circulando el sarampión. Bueno, una serie de cosas que ya hemos descrito hasta el cansancio en los primeros meses, hasta que después obviamente todo se focalizó en la pandemia, ¿no? Porque es hoy la situación de salud más crítica. Pero de todos modos sí había un sistema muy deteriorado, y también hay que decirlo, sobre la base de un sistema de salud en la provincia y en el país que tiene ya problemas estructurales crónicos que también habíamos empezado y estamos empezando aún en pandemia a problematizar para poder trabajar y corregir lo más que se pueda para que haya un sistema mucho más articulado, mucho más integrado y que le dé mejores respuestas a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Doctor, usted hace algunos días decía que el virus se está expandiendo como una mancha de aceite. Recién hacía referencia a los distritos del interior. ¿Cree que muchos distritos se confiaron? Digo, había intendentes también que pedían que hubiera más actividades, es más, que hubiera reuniones sociales. ¿Cree que se subestimó la posibilidad de la llegada del virus? Yo creo que hay muchos lugares donde pasó lo del cuento del lobo. Uno le dice, mirá, va a llegar, mientras no llegue vos podés tener una mayor cantidad de aperturas de actividades, porque eso se permitió, pero tengan mucho cuidado de no irse a algunos extremos, porque una vez que se instala esta enfermedad en circulación comunitaria, ya no la podés correr, digamos, por delante, la vas corriendo de atrás todo el tiempo, tratando de minimizar los contagios. Llega un momento en donde hasta donde uno puede llegar a suprimir cantidad de casos. Ahora, cuando ya hay mucha circulación comunitaria y de distintas líneas de contagio en una ciudad más o menos grande, ya eso se vuelve muy difícil de controlar. Entramos en circulación comunitaria y cuando hubo evidencia de ese tipo, muchas ciudades del país, incluso no solo de la provincia, se confiaron. Dijeron, no, bueno, pero hace 3 meses que estamos y no pasó nada. Bueno, ahora sí empezó a pasar. Entonces, si no se toman medidas a tiempo, yo les digo siempre, o si ustedes no quieren cerrar en una fase en forma precoz, van a tener que cerrar después en una fase mucho más dura, volver a una fase mucho más dura, porque la situación se va a desbordar. Lo que hay que evitar es que la situación del sistema sanitario se desborde. De eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de desborde, se nos vienen esas imágenes de Italia, los primeros meses de la pandemia. Digo, ¿esta imagen en Argentina ya es una instancia superada o todavía estamos ante el riesgo de que haya un colapso del sistema? No, para nada está superada en la Argentina, porque ya tenemos casos como Río Negro, casos como Jujuy,
en donde el sistema está saturado y hay otras ciudades que están muy, muy comprometidas en el conjunto país. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una situación relativamente buena, controlable, pero siempre y cuando no sigamos aportando miles y miles y miles de casos por día. Entonces, estamos llamando a lo que dijimos siempre, hagamos un equilibrio entre aquello que es necesario a veces hacer, algún tipo de apertura productiva por cuestiones laborales, por cuestiones que son realmente importantes, pero todo aquello que no es absolutamente imprescindible. Yo sé que para algunas personas hacer algún tipo de deporte puede ser muy importante. Ahora, una cosa que sea importante y otra cosa que sea imprescindible, que uno no pueda vivir sin eso. Y entonces se mezclan a veces las cosas y gente que cree que tiene derecho a, porque, bueno, en la pandemia realmente no es una posición solidaria, porque ese derecho a hacer cosas que no son imprescindibles, después contagian a otros, producen muertes en otros, a veces en ellos mismos, pero además saturan el sistema sanitario y lo someten al estrés que estamos hablando. Entonces, hay que en esto ser muy preciso. ¿Puede saturar el sistema en muchas ciudades? Sí, puede hacerlo. Claramente está pasando. En la provincia de Buenos Aires lo tenemos bastante bien, pero sí seguimos contando con la colaboración de la mayor parte de la sociedad. Ahora, usted hablaba de la actividad física y esto, bueno, nos trae la imagen de la primera apertura en la ciudad de Buenos Aires de lo que se llamó los runners o aquellos que salían a correr, y uno tiene la sensación que ahí empezó algún contrapunto con la ciudad o entre ciudad y provincia, entre lo que Larreta llamó las aperturas escalonadas y Kicillof llamó la cuarentena intermitente, esto de si hay necesidad alguna restricción. ¿Se está trabajando en forma conjunta? ¿Sigue habiendo algunas diferencias sobre qué actividades habilitar y qué no? Sí, en forma conjunta se trabaja permanentemente, sobre todo los días previos a la definición de fases, que se hace cada 2 semanas, se juntan los equipos, vuelven a analizar los datos, etc. Obviamente que hay diferencias, hay matices y hay diferencias. El tema que nosotros siempre sostenemos desde la provincia es que el AMBA no son 2 regiones, ni sanitarias, ni económicas, ni sociales, ni epidemiológicas. Es una sola región. Porque el virus primero no distingue de qué lado de la General Paz, le da lo mismo, viaja con la gente. Segundo, porque el sistema sanitario del AMBA es uno solo, no son 2. Tiene 2 jurisdicciones diferentes de administración y tiene 35 municipios o 40 municipios del conurbano que incorporan también a las administraciones municipales que tienen a su cargo la salud en cada uno de los municipios, ¿no es cierto? Ahora, si gran parte de la gente que se atiende en la ciudad de Buenos Aires, por obra social o por prepaga, vive en el conurbano bonaerense porque decidió vivir en un lugar con mayor espacio físico, más jardín, más un country o una casa. No lo puede hacer en capital y vive allí. Pero todos los días, esa persona y los trabajadores de la ciudad, los que atienden los bares, los que atienden el servicio doméstico, los que atienden los negocios, la enorme mayoría es del conurbano. Entonces, en tiempos normales hay que entender que hay 3 millones de personas que todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires. Y mucha de esa gente vive en la provincia, pero tiene su obra social, su clínica, su sanatorio en la ciudad de Buenos Aires. Es más, vive más tiempo en la ciudad de Buenos Aires cuando trabaja y todo que cuando va a dormir a su casa. Entonces, es un solo sistema sanitario. Cuando uno necesite una cama, si yo tengo una obra social, no quiero hacer una propaganda, pero como galeno, yo sé que voy a tener 2 sanatorios propios del lado de la provincia y 10 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y así con todas las prepagas. Yo me voy a internar, si no hay más cama en la provincia, me van a llevar. Y viceversa, pero con una diferencia. El 10 y el 15% de los porteños salen a trabajar afuera, ¿no? En cambio, entran 2 o 3 millones de personas por día en la ciudad de Buenos Aires desde el conurbano. Es una sola región económica. Entonces, tratar de separar esto es inconveniente.
cuando uno toma una acción en la Ciudad de Buenos Aires o en un municipio de la provincia de Buenos Aires, sea que sea, está impactando en el conjunto. No es posible pensar que yo hago una cosa y no impacta en el municipio al lado o en la Ciudad de Buenos Aires. Eso quiere decir que la apertura de bares, restaurantes, va a tener un impacto. Probablemente no sea por miles, pero algún impacto va a haber. Bueno, si son... No es una actividad riesgosa, nadie supone que uno va a ir a un bar y no se va a bajar el tapabocas para tomar una cerveza o un café. Sí, yo, la verdad que para tomar un café y comer hay que sacarse el tapabocas, porque si no, no se puede. Pero además de eso implica un desplazamiento muy grande de gente que va a ir. Yo digo, si se van a habilitar 2.000 restaurantes y bares, no sé si ese es el número, porque estaba en discusión, seguramente va a representar una buena cantidad de gente que va a ir a atender allí, que va a ir y que va a volver a sus lugares de origen. Y va a llevar el virus de un lado y del otro. Sí, el otro riesgo son los jóvenes también, ¿no? Porque la verdad, seamos sinceros, que se abran los bares en la ciudad de Buenos Aires, si un joven de 18, 20 años vive en Avellaneda, la verdad que no es muy complicado cruzar hacia la ciudad de Buenos Aires, uno supone que eso va a ocurrir. Totalmente, va a ocurrir porque es imposible controlar. Las fronteras son muy porosas. Uno no puede controlar todas las arterias que ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Así que si alguien decide venir a la ciudad a tomarse algo, va a venir. Pero además es el mensaje que se percibe es que, bueno, ya se puede ir a los boliches, se puede ir a tomar algo. Y esto ¿Por qué no nos juntamos en casa en vez de ir a un bar? Lo hacen en un bar, porque esto también se da, ¿no? Viene alguien de una actividad económica y dice, ¿por qué la mía no se puede y la otra sí? Alguien de una actividad deportiva y dice, ¿por qué yo no puedo y el otro sí? En definitiva, si hacemos lo que todo el mundo quiere, todo el mundo va a tener algún motivo, porque realmente a nadie les gusta que alguna persona esté restringida en su capacidad o de trabajar o de divertirse. Nadie le gusta. Uno no está diciendo que no tenga una razonabilidad. Lo que estamos diciendo es que es una situación extraordinaria, que pasa cada 100, 120 años, y que, bueno, hay que tomar medidas excepcionales, que van a ser, probablemente no nos va a pasar otra vez durante nuestra vida. Doctor, se apoyan mucho en las universidades. Digo, hasta el otro día, hace unos días, le hacíamos una entrevista a Guillermo Durán, él es matemático, y muchos de nosotros no sabíamos que además de médicos, infectólogos, hay todo un equipo interdisciplinario trabajando en esto, científicos del CONICET, las universidades nacionales. Sí, por supuesto que ha sido impresionante. Yo creo que no queda ya universidad con la cual no hayamos firmado un convenio, hayan establecido los sistemas de comunicación, los CETEC, los centros para hacer el control de la pandemia, la atención al público, la telemedicina. Han trabajado muchísimo con el voluntariado para ir a los barrios a hacer todos los programas de detección precoz, de aislamiento, en los grandes procedimientos que se hicieron en barrios populares. No, la colaboración y la participación de las universidades, pero también desde los análisis matemáticos, desde las proyecciones, están interviniendo físicos, matemáticos, biólogos, bueno, de todas las especialidades del mundo científico, tecnológico, universitario. Es uno de los sectores que más se ha puesto a disposición y ha colaborado y ha participado. Doctor, usted decía, esta situación de pandemia ocurre cada 120 años, cada 100 años. Ahora, ¿pensó que podía estar al frente de la gestión digo, uno proyecta el año, no digo la vida porque es demasiado, pero uno proyecta, y probablemente seguramente usted proyectó su gestión al frente del Ministerio de Salud de la provincia. Ahora, esto no. No, para nada, no, porque este tipo de pandemias, hay otras pandemias que hemos tenido, como la de H1N1, que fue nada al lado de esta, fue una pandemia mucho más manejable en el mundo. Uno se puede imaginar por ahí que ese tipo de cosas podían pasar, no lo tenía en agenda, pero bueno, uno presume que eso puede pasar. Este tipo de pandemia que pasa cada tantas y tantas décadas, obviamente que no la teníamos en mente, habíamos empezado a gestionar de otra manera, se instaló esto, estábamos al principio
aprendiendo cuál era la potencialidad. Al principio costó definir la verdadera potencialidad del virus, y nos alertamos muchísimo cuando vimos los estragos que hizo en Europa en tan poco tiempo. Entonces, eso también nos dio alguna oportunidad de conocer la virulencia realmente que tenía este virus y de anticiparnos con una serie de medidas, entre las cuales la cuarentena rápida impuesta salvó un montón de vidas hasta el presente, ¿no? Sí, y además de fortalecer el sistema sanitario, trabajar con el personal de salud, enfrentar muchas veces algunos sectores políticos o medios de comunicación que siguen criticando, digo, que siguen poniendo el acento en compararnos con otros países, sobre todo en los últimos días, ¿no? Que se ha registrado la mayor cantidad de casos, esto de, bueno, ¿para qué hicimos tanto sacrificio? ¿Para qué 5 meses de cuarentena? Bueno, pero yo le respondo contrafácticamente. Si nosotros no hubiésemos hecho lo que hicimos, hubiésemos tenido, quizá hoy ya estaríamos con 1,5 millones de casos, sin una cantidad, pero con una situación de saturación absoluta y del sistema, colapso. Cuando colapsa el sistema, no es solamente que yo no tengo una cama de terapia intensiva. Cuando colapsa el sistema, ya no entro ni al pasillo del hospital y ya no me va a buscar la ambulancia a mi casa, no va a buscar al abuelo que está en el geriátrico. Colapsó todo el sistema. Con lo cual pasó lo que pasaba que vimos, que se abrían los residenciales de ancianos y encontraban cadáveres. ¿Por qué? Porque ya el sistema ni siquiera podía dar cuenta de mandar a alguien a que viera a esa gente. Estaba absolutamente colapsado todo. Esas imágenes no las tuvimos acá. Y hay alguna gente que especula políticamente con esto. Yo cosa más baja no he visto. Especular con que haya más casos, hemos visto un periodista festejar que anunciaban que íbamos a llegar a los 10.000 casos, ponerse contento por eso. Hemos visto gente negacionista diciendo que esto no sucede, pero que luego terminan internados en una cama hospitalaria. Bueno, realmente la verdad es que es comprensible que la gente diga, tuvimos casos, sí, pero los distribuimos de tal manera en el tiempo que no colapsó el sistema. Yo lo dije siempre, no es que nosotros vamos a lograr parar el virus, porque para parar el virus hay que parar un país durante un tiempo tan largo que nadie podría hacerlo. El virus se va a meter, porque vuelvo a repetir, es enormemente contagioso. Parar no se puede, es retrasar la evolución para que el sistema no colapse, y ahora que tenemos además la perspectiva de una vacuna con fecha más o menos cierta, hacer un esfuerzo más para cuidar a aquellos que se pueden enfermar y morir antes de la vacuna, porque realmente después de la vacuna ya desaparece en gran medida esa posibilidad. Las vidas que logremos salvar ahora, hasta que tengamos la vacuna, van a ser vidas ganadas en forma neta, porque también uno puede decir, no, bueno, que el virus siga avanzando, pero ya voy a tener la vacuna. Sí, pero ¿y los que se me mueran por coronavirus de ahora hasta la vacuna? Entonces tenemos que tratar de evitar que se expanda con la mayor fuerza posible para que también se salven vidas desde ese punto de vista, de que hasta que tengamos la vacuna van a ser muchas vidas ahorradas si nosotros nos mantenemos firmes, ¿no? Ahora, la expectativa de máxima es la vacuna. Se está hablando, primero se decía noviembre, ahora se dice que es posible que esté en abril. No, en realidad la vacuna de noviembre que se especula podría estar en noviembre es la vacuna en Estados Unidos. Estados Unidos necesita, por una cuestión política, electoral, tener una vacuna en octubre, como máximo. Claro. Y entonces es probable que el ensayo clínico esté terminado, pero también ayer empezaron a circular rumores de que no haría falta completar todo el ensayo clínico de fase 3 porque ya viene dando muy bien, ha dado muy bien la fase 1, fase 2, y que por lo tanto no era necesario terminar completamente el análisis sobre 30.000 personas, esperando que el 30% se enferme para poder abrir el doble ciego, que se llama así, y ver, digamos, la eficacia de la vacuna. Eso
se está discutiendo, ya salió en los medios, es decir, y de hecho hay países que ya están aplicando vacunas después de una buena fase 2, como es el caso de Rusia, el caso de China. Así que vamos a ver qué sucede con eso, y ahí habría una expectativa de adelantamiento. Por eso yo interpreto esto que se habla de noviembre. Si no, hasta ahora todas las vacunas se están hablando del primer trimestre del año que viene. Y los tratamientos, hay buenas evoluciones, el suero equino y el plasma de convalecientes, digo, eso también ha generado que disminuyan los casos graves o las víctimas. Sí, miren, nosotros, suero equino está en etapa de ensayo clínico por los datos preliminares que van trascendiendo, estaría funcionando bien, pero todavía no terminaron esos ensayos y por lo menos faltan unos 30 días, 35 días más para que se completen según nos están informando. Así que lo que sí podemos dar fe es del plasma que se está utilizando, que fue también validado en los Estados Unidos de Norteamérica por el organismo regulador, la FDA, y que en Argentina fuimos pioneros acá en la provincia de Buenos Aires en utilizarlo bajo un estricto protocolo de investigación, ¿no es cierto? Es decir, no es que se le da a cualquiera, sino que hay un protocolo y hay que seguir ese protocolo, y estamos analizando el protocolo para poder sacar una conclusión bien objetiva acerca de cuánto mejora el plasma. Las referencias que tenemos de un montón de casos de forma empírica es que le ha funcionado muy bien a mucha gente. Pero de lo empírico a lo científico hay un camino que lo estamos recorriendo y vamos a tener algún tipo de resultado más adelante cuando se termine este ensayo clínico. Doctor, antes de despedirlo le vamos a pedir un mensaje. Ya sabemos que el lavado de manos, el distanciamiento social, respetar el aislamiento, digo, ¿qué se le puede decir, digo, sobre todo a la gente, ¿no? Para el cuidado personal y social. A la gente en general que piense en el otro, que no piense en sí mismo, que piense y vea que objetivamente esta enfermedad puede ser grave y es grave en mucha gente, y esa gente en la que es grave puede ser nuestros afectos más directos, más indirectos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en fin, familiares. Entonces que reflexionen, que hagan un esfuerzo más, no es tanto, piensen que estamos en una especie de guerra, y en una guerra uno no hace lo que quiere porque vienen los aviones, bombardean, entonces acá tenemos un virus que nos bombardea. Que pensemos eso, que hay un tiempo ya, un horizonte cercano, que estamos nadando pero con la costa que ya se ve, no es lo mismo que no saber hasta cuándo tenemos que seguir nadando. Y de nuevo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, el reconocimiento, el cariño, el apoyo de todos. Yo estoy con ellos habitualmente, charlo en los hospitales, sé lo que están pasando, que bueno, que los queremos mucho, que los bancamos, que los vamos a seguir cuidando hasta donde podamos, todo lo que podamos, y que sigamos haciendo, que sigan haciendo esa tarea enorme que están haciendo por el bien de los demás. Ministro, le agradecemos nosotros muchísimo también a usted, porque sabemos, bueno, lo que decíamos, que este es un contexto muy complicado para gestionar una provincia muy difícil. Los que conocemos la provincia de Buenos Aires y el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, hasta me emociona. Sabemos que es muy complicado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Le agradecemos a Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y nosotros, ya sabemos, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Contame desde casa en pandemia en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.